Ante el reciente contagio de COVID por parte del presidente López Obrador, así como sus diversos comorbilidades, muchas personas se han cuestionado la continuidad del mandatario. ¿Qué pasaría o qué tendría que ocurrir o qué dice la ley sobre la posibilidad de estar apto físicamente para continuar como jefe del Estado mexicano? Esa es la pregunta concreta para Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, maestro? Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues, por favor, indícanos qué dice la Carta Magna, qué dice nuestra ley sobre esta pregunta, sobre esta duda razonable. Sí, a ver, yo que te diría, Héctor, el concepto que utiliza la Constitución como tal, digamos en el artículo 84, es el de falta absoluta, ¿no? Y por supuesto que se trata de un concepto que admite diferentes interpretaciones. Por supuesto, y esperemos que jamás sea el caso ni del presidente López Obrador ni de ningún otro, pero obviamente, bueno, en el caso de alguna muerte, por supuesto, estaríamos en una falta absoluta. Y luego habría una pregunta interesante, relevante, que es, bueno, ¿qué sucedería si de repente el presidente López Obrador o cualquier otra persona que eventualmente lo suceda tiene una condición de salud tal que no le permite desempeñar adecuadamente el cargo, ¿no? Creo que en esos casos podríamos también hacer el argumento que hay cierto tipo de padecimientos que si no permite que la persona desempeñe el cargo, podrían calificarse como una falta absoluta. Y en esos casos, la Constitución, Héctor, lo que señala son dos supuestos, ¿no? El primer supuesto es si la falta se produce dentro de los primeros 4 años del mandato de la persona titular del Ejecutivo. En ese caso, lo que sucede es que lo que se tiene que nombrar es a un presidente interino y posteriormente se tiene que convocar a elecciones. Y el segundo supuesto, que es en el cual nos podríamos encontrar eventualmente, digamos, en este cierre de la presidencia del presidente López Obrador, es si la falta se produce durante los 2 últimos años, ¿no? Al presidente López Obrador le queda pues prácticamente 1 año y medio de mandato, estaríamos en esta hipótesis. Y en esta hipótesis, Héctor, lo que señala la Constitución es que ya no es necesario convocar a elecciones. ¿Qué es lo que tendría que suceder en un escenario así, que de nueva cuenta esperemos jamás encontrarnos? Bueno, pues en primer lugar que asumiría de manera interina la presidencia el secretario de Gobernación o la secretaria de Gobernación, en este caso sería Adán Augusto Santiago. Esta sería, déjame ponerlo así, una función relativamente acotada. No podría, por ejemplo, destituir a quienes pertenecen al gabinete. Y lo que se tendría que hacer en este caso es nombrar a una persona que concluiría el periodo del presidente López Obrador. ¿Quién tendría que hacer esta determinación? Tendría que ser el Congreso, ¿no? Las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, tendrían que constituirse en un colegio electoral. A este colegio electoral tendrían que asistir por lo menos 2/3 partes de sus integrantes y después en una votación secreta por mayoría absoluta de votos, es decir, 50% más 1 de los presentes, tendrían que elegir de nueva cuenta a la persona que tendría que concluir el periodo, ¿no? Eso a grandes rasgos, Héctor, es la regulación que está establecida en la Constitución, en particular en el artículo 84. Déjame reiterar los elementos y los detalles de este artículo 84. Esto es cuando el ciudadano o ciudadana que sea el jefe del Estado mexicano tenga una condición de salud comprometida, más o menos ese es el término, o cómo dice. A ver, yo lo que diría es, lo que textualmente dice la Constitución es que se dé una falta absoluta del presidente absoluta de la República, ¿no? O sea, es decir, por eso te digo, en un supuesto, por supuesto, de muerte, creo que sería relativamente directo hacer el argumento de que estamos frente a una falta absoluta, pero pensemos también, digamos, no en el caso del presidente López Obrador, en términos
hipotéticos, una persona podría tener, digamos, alguna condición de salud que le impida, déjame ponerlo así, desempeñar adecuadamente el cargo o incluso, ¿no?, conducir una vida con relativa autonomía. Ahí de nueva cuenta te digo, Héctor, creo que podríamos entrar a un debate constitucionalmente importante, relevante, sobre considerar, ¿no?, si un tipo de condición de salud que impide el adecuado desempeño del cargo puede calificar o no como falta absoluta. Pero definitivamente yo te lo diría, Héctor, esto es una cuestión de interpretación, porque el concepto como tal que está en la Constitución es precisamente el de falta absoluta. Claro, bien, entonces lo que sí, y no es la primera vez, no es la primera vez que se somete a esta discusión, a este debate, si es necesario reformar este artículo para que sea mucho más específico, mucho más explícito para la propia definición, las propias definiciones de la ley, y también en caso de que esto ocurra, que lo mencionamos, ojalá y que no se den los casos, pero si lo ponemos en estos elementos, es necesario una actualización, ¿cierto? Sí, a ver, definitivamente. Y yo te diría, Héctor, creo que también tendríamos que tener como sociedad una conversación mucho más seria, que eventualmente, como dices, podría terminar con una reforma constitucional, podría terminar quizá con una regulación a nivel legislativo que precisara con mayor claridad, ¿no?, este tipo de supuestos, porque ciertamente hemos vivido, déjame ponerlo así, como en una suerte de ambigüedad, Héctor. Sí, ¿No? sí. Es por supuesto evidente que la condición de salud de cualquier persona es un asunto que en principio pertenece al ámbito privado, o sea, es decir, ¿no?, cualquier persona, ¿no?, que en México tiene derecho a la protección de su privacidad, de sus datos personales, de su condición de salud en particular. Pero cuando estamos hablando de servidores públicos, de la relevancia del presidente de la República, que además, hay que decirlo, es una obviedad, pero hay que enfatizarla, la presidencia de la República, a diferencia de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo, a final de cuentas es un cargo unipersonal, ¿no? Entonces, toda la administración pública depende en buena medida de las decisiones del presidente, del mando, de la conducción, de esas órdenes que va dictando el presidente de la República y que después van permeando por toda la estructura administrativa del Estado mexicano. Su ausencia, por supuesto, que es problemática. De nueva cuenta, no porque que haya ausencias de ministras, de ministros, de senadoras, senadores o de integrantes de la Cámara de Diputados. Por supuesto que esas también son importantes, pero cuando estamos en cuerpos colegiados es mucho más sencillo hacer sustituciones. Las ausencias se notan, pero no tienen el mismo impacto que cuando estamos hablando de cargos unipersonales, ¿no? Y creo que en este caso, Héctor, pues lo que hemos visto ha sido eso, una enorme cantidad de especulaciones desde el día de ayer, producidas en buena medida por la falta de información clara y oportuna, ¿no? Ese tendría que ser de alguna manera el estándar mínimo que habría que pedirle a los poderes públicos, y también creo, Héctor, eso creo que podría ser un buen punto de partida para discutir y definir con mucha mayor claridad en qué tipo de supuestos, de nueva cuenta, podríamos considerar que estamos frente a faltas absolutas o no, ¿no? Sobra decirlo, pero ojalá el presidente López Obrador se recupere y se recupere muy pronto. Ojalá muy pronto pueda estar de nueva cuenta desempeñando esas funciones, ¿no?, ese cargo que tiene por voluntad mayoritaria, ¿no?, de la ciudadanía mexicana que votó abrumadoramente por él en 2018, pero eso no debería de ser un obstáculo, de nueva cuenta, para que tengamos un debate mucho más serio, mucho más racional, mucho más informado sobre qué hacer en situaciones tan complicadas como podrían ser eventualmente, pues, que una condición de salud le impida a alguna persona que ocupe la titularidad de la presidencia, de nueva cuenta, desempeñar adecuadamente el cargo. Sí, es cierto. Bueno, y nada más para reiterarlo, así como lo estamos discutiendo hoy, así lo discutimos en su momento, Javier, cuando fue sometido a una cirugía el expresidente Calderón, así ocurrió con Enrique Peña Nieto, pero el punto aquí es que los legisladores o el presidente en turno patea el bote conforme van transcurriendo estos hechos, ¿eh? Nadie quiere meterse en eso. Totalmente, ¿no? Y a ver, y yo te diría, creo que tienes toda la razón en el sentido de que ya ha sucedido
en el pasado, como dices, pasó con Calderón, pasó también con el presidente Peña Nieto, en algún momento también, en el caso de Vicente Fox, había discusiones relacionadas con su condición de salud, se decía que si tomaba o no tomaba cierto tipo de medicamentos. Bueno, todo eso hay que tenerlo, pero tienes toda la razón, como que parece que el partido en el gobierno o el presidente en turno tiene muy pocos incentivos para tratar de impulsar esta reforma. Y lo que nos va a pasar, desgraciadamente, Héctor, es que si no empezamos a tener una discusión más seria que se traduzca eventualmente en cambios normativos, pues que esto se va a volver algo recurrente. Y así como hoy estamos hablando del presidente López Obrador, es posible que con la siguiente persona, ¿no?, que desempeñe el cargo volvamos a tener en otro contexto diferente. Ojalá no, pero es posible que volvamos a tener este debate. Entonces, bueno, ojalá esto sirva para ordenar más la discusión pública y eventualmente